Buenas tardes a todos, les damos un feliz sábado, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Para eso vamos a pedir por favor la persona encargada que pueda orar por nosotros y nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su santo nombre. Dios Santo Todopoderoso, en nombre de Jesucristo, Padre, estamos aquí de rodillas, suplicando y pidiendo, Señor, su santa presencia, la dirección de su Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor, a la comprensión de todo lo que nos quiere entregar por medio de su palabra, que sea, Señor, bien recibida por nuestros corazones, que pueda fructificar, Señor, en primer lugar, Señor, en nuestro propio ser esa luz, Padre amado, que podemos llegar a ser, Señor, en sus manos, y pedirle, Señor, que nos acompañe de principio a fin, y que todo lo que aprendamos, Padre Celestial, no se nos olvide, que podamos también entregarlo a los demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sin mérito alguno, agradecemos y pedimos todo, Padre Celestial. Amén. Amén. Entonces, nosotros sabemos que los mensajes de las iglesias van en paralelo con los sellos y también con las trompetas en cierta medida y sobre todo en algunos casos, ¿ya? Vamos con la iglesia de Esmirna primero, la que vamos a ver porque dejé a un lado la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna es el periodo en que vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a echar una repasadita a los textos que tenemos ahí y vamos a ver el comentario de Espíritu y Profecía. Vamos a Apocalipsis 2, 8 al 10. Apocalipsis 2, 8, perdón, y 10. Ya. Apocalipsis 2, el versículo 8 dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Yo puse Esmirna, es Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En cada mensaje de paso, para que ustedes entiendan, a cada una de las iglesias, el Señor da la introducción hablando de las cualidades que Él tiene, de las cuales esa iglesia está adoleciendo o por las cuales está necesitando su intervención. Entonces, cuando Él dice acá, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, lo está diciendo porque es una iglesia que está muriendo, está siendo martirizada, está siendo perseguida y martirizada. Entonces es una forma de decirle, yo también sé lo que es el martirio, yo morí, pero estoy vivo. Por eso que dice así el saludo, ¿se fijan? El que estuvo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y primero y postrero dice que él tiene la última palabra, ¿ya? Así es que dice después el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 10 días proféticos, ¿a cuánto tiempo equivalen? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? Usando el principio de día por año, cada día es un año, 10 días son 10 años. Estos 10 años de tribulación predichos aquí son las hechas por el imperio a la iglesia en tiempos de Diocleciano, ¿ya? Y el versículo 10 entonces está diciendo que no tengan miedo, les dice primero, van a ser echados a la cárcel, van a ser probados, pero que sean fieles hasta la muerte. O sea, algunos van a tener que morir, pero no amainen, sigan con su fuerza. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto también. Ese no es un drama. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces, es un periodo de persecución el de la iglesia de Esmirna. Y dice, fui transportada, estoy leyendo lo que voy a leer, comentario, es un capítulo bien cortito de primeros escritos, donde se va describiendo, no dice, esta es la iglesia de Esmirna, esta es la iglesia de Pérgamo, esta es la iglesia de Tiatira, sin embargo las va describiendo así, en forma sucesiva, justamente una tras otra, ¿ya? Y termina con una visión en particular ahí al final. Dice, fui transportada al tiempo cuando los idólatras paganos
esos son los que nunca habían sido cristianos ni nada de eso, perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. No eran tampoco judíos, eran del imperio, ¿ya? Ellos los perseguían cruelmente y los mataban. No obstante, la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban no querían arriar el estandarte. Conservaban pura su religión. Vi que Satanás, a ver, vamos a poner puntero mejor para que, ya. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba, pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación, ¿ya? Entonces, a pesar de que Satanás se alegraba, Jesús, o sea, se alegraba de que murieran, Jesús estaba satisfecho de la forma en que ellos morían, dando testimonio con valor y con fe, con su fe puesta en él. Los cristianos que vivieron en aquel tiempo espantoso fueron muy amados por él. Eso significa que es un privilegio poder vivir tiempo de persecución hasta dar la vida por nuestro Señor. ¿Y por qué fue tan espantoso? Porque estaban dispuestos, dice, ¿por qué estaban tan amados por él? Porque estaban dispuestos a sufrir por causa de él. El Señor valora cuando nosotros padecemos por causa de la justicia. En otras palabras, no doblegamos nuestros principios, ni nuestro amor y fidelidad a Cristo, ni por amenazas, ni por ofertas de recompensa, ni por nada, sino que conservamos a Cristo como lo primero y lo más grande en nuestro corazón y en nuestra vida. Y el Señor, por eso, estaba orgulloso de sus hijos, por decirlo de alguna forma. Y dice, todo padecimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Entonces, ahí se cumple lo de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ahora dice, y también dice, porque su galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿se acuerdan? Y ahí está cumpliendo eso. Aunque se daba la muerte a millares, otros se levantaban para reemplazarlos. O sea, no eran poquitos, no eran cientos nomás los que morían, eran millares. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos. Lo que yo les he dicho, cuando nosotros, o sea, no hay nada peor que tratar de seguir a una causa fría y perdida. O sea, cuando alguien profesa algo, pero no se nota que hace ni siquiera un impacto en su vida, ¿quién quiere seguirlo? Pero cuando sabemos que alguien está dispuesto a dar su vida por eso, la gente se interesa, ¿ya? ¿Y qué pasó? Y ahí está comprobado en la historia. Porque a medida que más morían, más se hacían cristianos. En vez de amedrentarse, por el contrario, cobraban valor para ponerse del lado de lo correcto hasta el fin. Y Satanás se dio cuenta que no le estaba resultando. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos porque aunque sufrían persecución y muerte, por supuesto dejaban de ser sus súbditos porque pasaban al bando contrario, a pesar de eso, quedaban asegurados para Jesucristo para ser súbditos de su reino. En este caso, los que padecían el martirio de su reino eterno, ¿ya? Ahora, luego continúa ella continuadamente, sin hacer como dije yo, no hace una separación, ahora va a pasar a la iglesia de Pérgamo, no lo dice. Sin embargo, el contexto lo determina así. ¿Qué pasó entonces? Por lo tanto, Satanás indujo a los idólatras paganos ¿a qué? Miren la estrategia astuta. A abrazar una parte de la fe cristiana. O sea, dejó que les gustara algo que fuera atractivo para ellos de la fe cristiana. Y lo otro, quédense con eso ahí nomás. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? Vimos una cita parecida donde hablaba que si nosotros, él estaba contento con que la gente se hiciera cristiana y aún que hablaran de la resurrección y de la crucifixión, pero que no cambiaran sus vidas. ¿Se acuerdan que hablaba de eso? Bueno, aquí está hablando lo mismo. Y dice que la estrategia de Satanás fue que ellos abrazaran una parte de la fe cristiana. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo y se propusieron, no es que hicieron teatro, hicieron como que se proponían, no, ellos propusieron, ellos de verdad querían las cosas de este mundo, pero también querían las cosas del cielo. Y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiara su corazón. Y ahí estuvo el tremendo peligro.
sea, querían seguir siendo del mundo, pero simpatizar con los discípulos de Cristo y hacer parte de que eran igual que ellos. Oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental, ¿ya? Por supuesto, no para los paganos, sino para los cristianos. Porque, ¿cómo lo hacían para conciliar su amor por esos que llegaban y tratar de llevarlos a Cristo, pero por otra parte mantenerse fieles? Y tratar de evitar la pelea, pero al mismo tiempo tratar de inducirlos a amar al Señor. Cosa que es imposible cuando alguien no tiene la disposición de entregar su corazón. Esto es un fenómeno que se ha dado siempre y que se repite y se seguirá repitiendo. Entonces ellos pasaron por un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras, o sea, si ellos no vienen a mí, yo voy a ir a ellos. Pensaron algunos de estos cristianos equivocadamente. Y pensaron que si se unían a esos que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud, ¿no es cierto?, de, yo voy a dejar algo por ti, para que tú también dejes algo por mí. Esa actitud, ¿qué es lo que consiguió? Esta actitud sería el medio, según ellos, ese era el plan de ellos, de obtener la conversión completa de ellos. Lo que muchos dicen, pero es que no tienes que ser tan exagerado, exagerada. Tienes que transar un poquito, porque si no, nunca los vas a traer a la iglesia. ¿No han escuchado eso? Bueno, esas fueron las sugestiones que se escucharon en esa época, ¿ya? Entonces ellos dijeron, sí, si queremos que ellos vengan a la iglesia, no tenemos que ser tan exigentes y no podemos ser tan drásticos ni tan extremistas. Entonces ellos propusieron ceder un poco. Satanás estaba tratando de hacer ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia, ¿ya? Eso de apartarse de los incrédulos, eso de entregar el corazón completo a Cristo o nada, eso era parte de las doctrinas que habían recibido. Sin embargo, ellos como que las estaban olvidando o relegando a un segundo plano, tratando de ganar a lo mejor hasta algunos parientes que estaban corrompidos en su fe y que estaban empezando a simpatizar con la iglesia, y ellos se entusiasmaron y dijeron, si nosotros somos un poquito menos exigentes, los ganamos. Pero ¿qué pasó? Satanás tenía una estrategia: corromper las doctrinas. De que, por último, el estandarte que pasó fue arriado, y que los paganos se unían con los cristianos, aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia. Trajeron todas sus malas prácticas, sus malas costumbres, las cosas del mundo que amaban, la forma de ataviarse del mundo, la forma de hablar del mundo, la forma de divertirse del mundo. Comenzaron a introducirlas en la iglesia, ¿se fijan? Y solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos, ¿ya? Porque ustedes recuerdan, ellos tenían estatuas a Júpiter, estatuas a la diosa Isis o qué sé yo. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de a la misma estatua de Júpiter, ya, Dios Marte, le pusieron que esa estatua en realidad era de Dios, que no era de Júpiter, y que la otra de la diosa Isis era, como estaba con un guaguito en su brazo, y que era la diosa de la fertilidad, por eso que estaba con un bebé en su brazo, dijeron, no, esa es la Virgen María y ese guaguito es el niño Jesús. Y ni siquiera sacaron las imágenes, sino que dijeron, no, ahora vamos a hacer ¿qué es esto? No es eso, ahora es esto otro. Casi como un juego de niños, ¿se fijan? Ahora no somos tan niños, Satanás tiene cosas parecidas, pero no iguales, porque no nos puede hacer igual de la misma forma, porque nosotros somos un poquito más astutos en ese sentido, si se puede decir así. Pero con ellos lo logró inmediatamente. Dice, y solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos y aún de Cristo y de su madre María. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente, no fue un proceso muy rápido, muy violento, fue de a poquito. Primero empezaron por aguantar un poco, no, si yo hago mi culto por acá partecito, pero al final no, pero un ratito, pero ¿cómo no nos va a acompañar? Es un día especial, vamos a tener una reunión especial. Bueno, ya sí, pero todos se arrodillan, yo no me arrodillo, pero ay, ¿cómo no me arrodillar? Ya me arrodillo, pero no es para aprender. Ya, y después sí, pero otro poquito, ya, y de a poquito, gradualmente, sin darse cuenta, se empezaron a unir con aquellos idólatras.
¿Y qué pasa? La religión cristiana se fue corrompiendo. O sea, exactamente lo que tenía Satanás ideado. Y la iglesia perdió, ¿qué cosa? Su pureza y su poder. Dos cosas importantes. La pureza significa no mezcla. Eso es pureza. Cuando un metal es puro, no tiene mezcla. Y a veces para purificar, por ejemplo, el cobre lo tienen que someter a altas temperaturas y queda líquido. Y ahí cuando está líquido pueden sacar las impurezas, ¿no es cierto? Ponerle una sustancia y separa la impureza del otro. Cuando se empieza a hacer una mezcla, un sincretismo entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. O en este caso nuestro de las otras iglesias que están ya corrompidas. Por ejemplo, un culto. Nosotros sabemos que nuestro culto debe ser racional, que nosotros vamos y oramos a Dios cuando queremos pedir perdón y sabemos y confiamos en su promesa de que Él nos perdona. Pero una forma de corromper eso sería, por ejemplo, una práctica que se está usando mucho en nuestra iglesia. Vamos a hacer algo, vamos a escribir nuestras peticiones de perdón al Señor, las vamos a enrollar en un papelito, las vamos a quemar todos en un altar y eso significa que Dios ha perdonado nuestros pecados. Es una forma simbólica de representar lo que Dios hace, esa es la excusa. Pero finalmente la gente traslada su fe al perdón invisible de un Dios invisible, pero que sabemos que está ahí, a algo concreto y visible, que es un cajoncito, y cuando se termina de quemar los pedidos, ¡ay bien, Dios los recibió! ¿Se fijan? Son formas sutiles de corromper la fe. ¿Se dan cuenta? Y introducir, por ejemplo, el misticismo que se está metiendo en nuestra iglesia ahora. Entonces, gradualmente se produce eso y se corrompe la iglesia y pierde la pureza. Ya no es igual como era antes, ahora está mezclado. Y pierde con eso su poder, ¿ya? ¿Se acuerdan de la cita que leímos donde aparecía eso? Como Satanás se la ingenió y por eso la iglesia dejó de hacer milagros, sanamientos y esas cosas milagrosas. ¿Les acuerdan esa cita? Si quieren, les leo rápidamente esa parte para que la puedan recordar. Está en Primeros Escritos, ¿ya? Si no me equivoco, en la página 227. Sí, miren, yo la he leído varias veces, pero hay algunos nuevos también acá. Entonces dice así. Está hablando de lo mismo, pero otro escrito. Dice, por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Ya había corrompido las doctrinas de la iglesia e iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Refrenando su odio, resolvió no excitar a sus vasallos a tan acerba persecución. En otras palabras, Satanás tuvo que ejercer dominio propio, porque él lo único que quería era matarlos, incitar a la persecución abierta, pero dijo, no, eso es irracional, porque ya lo hice y no me dio resultado cada vez que lo hice. Entonces, ¿qué hizo? Refrenó su odio y resolvió no excitar a sus vasallos a tan acerba persecución, sino inducir a la iglesia a que disputara sobre varias tradiciones en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptase favores y honores del mundo sobre pretexto de recibir beneficios, principió a perder ella el favor de Dios. O sea, la verdad no se tranza por nada. Pero es que una cosita tan chiquitita, no sea exagerado, no se tranza por nada. Se fue debilitando en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. ¿Se fijan? Es que se van a ir todos de la iglesia, así como tú lo planteas, nadie quiere estar en la iglesia. Excelente. Así dice, se eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. El propósito de Dios era ese, que nuestras verdades sirvieran de filtro, desde un mismo principio. Y entonces, ¿qué dice? Principió a perder ella el favor de Dios y se fue debilitando el poder. ¿Qué dice ahí que perdió? La pureza y el poder. ¿Se debilitó el poder así? Sí. Y la pureza también, porque dice que al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo, se fue debilitando el poder. ¿Y por qué? Porque no dijo las auténticas verdades, dijo una mezcla o solo una parte. Y eso es mezclar y que la cosa no sea pura como debe ser. Eso se perdió pureza y perdió poder al mismo tiempo. La iglesia dice, no es ahora, y está hablando de lo que pasa ahora, porque esto pasó también más de una vez.
Pero ahora dice, la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. El oro se purificaba con fuego, ahora dice que está transmutado, está mezclado. Dice, cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Entonces, ¿qué perdieron ellos? ¿El poder de qué? El poder del Espíritu Santo. Y cuando se perdió el poder del Espíritu Santo, se perdió esta cosa que nosotros no vemos ahora. Los sanamientos de enfermos, el poder echar fuera demonios, resucitar muertos, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. Y dice, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo. O sea, ellos profesaban ser cristianos. Ellos decían que eran cristianos. Pero Dios, a esa numerosa compañía, no la reconocía como suya. ¿Ya? No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. ¿Se fijan que es lo mismo que decía ahí? ¿Ya? Miren, lo mismo. Por lo tanto, Satanás indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Profesaron creer, ahí está, en la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿Se fijan? Lo mismo que está diciendo acá, porque dice, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados y la iglesia sería potente. Y después dice, esa numerosa compañía, estaba Satanás dispuesto a que la gente se creyese cristiana y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Ahí está. ¿Ya? Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo. Eso que se hicieron supuestamente cristianos. Y hasta se bautizaron, seguramente. ¿Ya? Dice, Satanás y sus ángeles creen en todo esto ellos mismos. ¿Creen en la crucifixión? ¿Los demonios? Creen. ¿Creen en la resurrección? Creen. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque ¿cómo entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales? Él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no fueran cristianos. Y aquí lo está empleando tan bien que la iglesia perdió su poder, perdió su pureza. ¿Se fija? Se corrompió. Y entonces dice, ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión, que desafortunadamente son siempre una minoría. ¿Ya? Entonces, pues, si esa iglesia es así, miren lo que hacen, yo lo he visto. Si celebran el 18 igual que nosotros, yo los veo de mi edificio, los veo abajo como aplauden, gritan, chiflan, hacen con los globos. Hay iglesias nuestras donde se celebran las fiestas patrias, lo único que no hacen es tomar licor, todo lo demás se hace. Bailar cueca, disfrazarse, vender mote con huesillos y estar ahí, todo igual, idénticamente igual. Y hacen días de las naciones, entonces los chilenos hacen un día, los peruanos quieren hacer su día de la patria y lo hacen en la iglesia, con comida típica. ¿No lo han visto? Sí, yo también lo he visto. Todos lo hemos visto. ¿Es tarea de la iglesia promover las distintas nacionalidades? No, al contrario. Dios quiere que seamos un solo pueblo. Y no quiere que nos dividamos en distintas facciones, porque cuando nos dividimos también en espíritu, muchas veces. Y nos podemos unir para hacer la obra. ¿Se fijan? Entonces acá, miren, dice acá, ocultando su deformidad bajo nombre cristiano, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo
a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Entonces dicen, no, pero sí, no, si esa iglesia, eso es un grupito fanático que tienen, pero otros en realidad son bastante simpáticos. Claro, son igual que ellos. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Si vosotros fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Así que si el mundo los ama, cuidado, porque el mundo ama lo suyo. Pero si no es así, entonces ahí estamos bien. Es todo lo contrario. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No solo los sermones, los programas completos, la música. Se adapta a la música de los que les gusta a los de afuera. Hagámosla un poquito más movida porque a los de afuera no les va a gustar cuando lleguen a escuchar los himnos, es muy aburrido, hermano. Tenemos que hacer algo más. Pongámosle un poquito más de color, pongámosle más movimiento. ¿Se fijan? Y dice, no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. ¿Y Jesús quiere que queden en las iglesias? No, Jesús quiere que salgan, porque no son suyos y están solamente corrompiendo su iglesia. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean merecedores de estar en la iglesia que Satanás, más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Así de duras son estas palabras. Esto es precisamente lo que Satanás quería, hacer aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo y llega a tener popularidad la religión, así que ahora hasta los gobernantes tratan de hacerle un guiño a los religiosos para estar bien con ellos, porque es mayoría de votos si se ganan un buen porcentaje de cristianos para sí, ¿se fijan? Y así se van haciendo negocios entre la iglesia y el mundo, ¿ya? Entonces, este plan de Satanás hizo que la gente se introdujera en la iglesia, pero sin un cambio de corazón. Se bautizaron, empezaron a asistir, se hicieron amigos de los cristianos, pero no cambiaron su corazón. Oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquello, esta parte ya la habíamos pasado, que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la iglesia y lo logró. Sí, lo logró. Y dice, vi que por último el estandarte fue arriado y que los paganos se unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia. Y dice más adelante, a medida que los seguidores de... Sí, se unían gradualmente con aquellos idólatras que pasó con la religión cristiana, se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder. Algunos se negaron a unirse con ellos. No falta ese grupito de fanáticos cristianos genuinos. Y dice, los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que hubiese en los cielos o abajo en la tierra. El Señor Jesús incluso. ¿A qué me compararéis? Dice el libro de Isaías. ¿O me haréis semejante? Y está hablando de la escultura, de la adoración de las imágenes. ¿A qué pues me haréis semejante? Dice Isaías 48, Isaías 52, por ahí está lleno, 46, todo eso hablando de la idolatría. Y dice lo insensata que es la idolatría. Dice, toman un trozo de árbol, con una parte de eso hacen una imagen, ¿no es cierto? Con la otra se calientan y hacen fuego, y después la imagen le dice, oh, tú eres mi Dios. Y no tienen razonamiento, dice, para pensar que del mismo tronco hicieron un Dios, y del mismo hicieron brasas para calentarse y hacer fuego. ¿Y eso va a tener poder de liberarlos de algo? De nada. Entonces, la idolatría es insensatez. Y entonces, ¿qué dice? Solo adoraban a Dios, no quisieron inclinarse ante imagen alguna. Y Satanás, y las imágenes, decía yo, también eran de Dios, porque cuando Dios dijo ahí, ¿a qué me van a comparar? ¿A qué me van a hacer semejante? Entonces algunos tienen un crucifijo y ponen a Jesús ahí, ¿ya? ¿Saben ustedes cómo se introdujo en la iglesia la adoración de las imágenes? Satanás no es tonto. La mayoría de la gente no sabía leer. Entonces la excusa fue, vamos a pintar murales de la historia cristiana, para que ellos al ver la historia ahí
no tengan necesidad de leer, sino que la puedan ver dibujada. Pero ellos encontraron tan fascinante eso que se empezaron a inclinar delante de esas imágenes. Entonces ahora hagamos las imágenes, pues. Y ahora estas otras que tenemos aquí, traigamos esa de Júpiter, la ponemos aquí, y ahora esa va a ser Dios, esta otra de la diosa Isis, así va a ser la Virgen María, y con el niñito Jesús, y así. ¿Se fijan? Y después aprovechemos esa devoción y digámosle que le lleven una ofrenda y que le enciendan velitas y todas esas cosas, y así empezó a abundar la idolatría, pero en forma terrible. Dice, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída, y aquí pasa al siguiente periodo, sin decirlo, a la iglesia de Tiatira, que no le puse los versículos de la Biblia, se me fue. Ya, pero están aquí en Apocalipsis 2, mensaje de Tiatira, sí. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, etcétera, y reclama el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ahí nosotros vimos sobre Tiatira, ¿se acuerdan? Pero me faltó ver en el anterior de Pérgamo, que me salté ahí, el versículo 14, el 2:14, decía, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam, ¿ya? Que enseñaba, perdón, a Balac. ¿Se acuerdan? Balaam era un profeta de Dios y Balac era un rey cananeo. Y este rey, dice, enseñaba, o sea, este profeta enseñaba a ese rey cananeo a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ya? O sea, ¿el qué hizo? Los corrompió con las mujeres. Trajo mujeres muy lindas, qué sé yo, y los invitó a cultos idólatras, incitado por un profeta de Dios. ¿Se fijan cómo uno no puede confiar ni siquiera en un profeta si se desvía de lo que está escrito? ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo dice, ni aún si yo o un ángel del cielo os enseñare un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. O sea, tengan cuidado hasta conmigo, ¿ya? Y él dice todavía, los de Berea eran más grandes que los que estaban en Tesalónica, porque cuando yo les predicaba, cada día que yo les predicaba, ellos iban y corroboraban lo que yo decía para ver si estaba así, como yo había dicho en las Escrituras. Y si no estuviese así, no me habrían creído, pero me creían porque yo estaba hablando de acuerdo a la Escritura. ¿Ya? Y sin embargo, hoy algunos dicen, no, es que el anciano dijo tal cosa, así que yo me guío por eso. Pero si el pastor lo dijo, ¿se fijan? ¿Es nuestra regla de fe y práctica lo que dice un pastor? No. La palabra y solamente la palabra es nuestra regla de fe y práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Balaam, este profeta, los descarrió a todos, porque él mismo los invitaba al culto y Balac mandó a sus mujeres vestales, que eran las profetisas paganas, disfrazadas de mujeres muy lindas, a corromper y a fornicar con los israelitas, y ahí Dios sí pudo otorgarles a Satanás que provocara una tremenda destrucción dentro del pueblo de Israel. Y acá se compara esto, porque eso se compara a Balaam, perdón, ese profeta falso, a esos hermanos que se corrompieron y transaron su fe para traer a otros de afuera. Y al final se corrompieron ellos y corrompieron a los que estaban ya firmes, y cada vez se iba corrompiendo más y más hasta que quedó un grupito chiquitito que no se había querido corromper. Y entonces pasamos al siguiente periodo, donde el que persigue ya no es Balaam con una estrategia de esa índole, sino que es ahora una persecución dentro de la iglesia. Antes había habido una persecución fuera de la iglesia por el imperio. En tiempo de Diocleciano, la iglesia es Esmirna, pero ahora la misma iglesia persigue a la iglesia. Y como ahora la iglesia tenía tantos adeptos y era tan numerosa, las matanzas fueron por millares, muchos más millares. Y entonces ahora, mire lo que dice. Acá Jezabel, ¿no es cierto?, era una falsa profetisa que tenía sus montones de profetas pagados por el rey y persiguió a Elías. Y Elías se consideraba que era el único que adoraba a Dios, pero Dios dice, los otros están, tú no los ves, pero yo tengo 7.000 que todavía no se arrodillan delante de Baal.
¿ya? Sin embargo, no se veían porque estaban ocultos por temor a la persecución y al martirio, porque estos los perseguían, de verdad. Entonces, por eso ella es puesta como una figura de la persecución que duró 1260 años que vimos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y aquí estamos incluyendo lo que habíamos visto anteriormente, ¿se fijan? Pero dentro de ese marco, ¿ya? Entonces dice, entonces ahora se había propuesto, perdón, aquí para que ella dice, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces, ahora que ya los tenía todos y que él se había aguantado por no matarlos, pero ahora que ya los sedujo a muchos, ahora incitó a la iglesia caída, ¿a qué? Al siguiente periodo aquí, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. Que accediesen a sus ceremonias. ¿Saben ustedes? Conflicto de los siglos habla de eso. Que cuando falta la verdadera piedad y la demostración del poder de Dios, la gente busca algo que lo reemplace, porque siente el vacío. ¿Y qué inventa para llenar ese vacío? Ceremonias. Y les pone un carácter así místico para sentir como que hay algo especial. Las parejas hacen lo mismo. A veces están, en vez de discutir razonablemente sus problemas, pedirse perdón y reconciliarse, no, a ella le dicen ponte una ropa bien atractiva, un baby doll, lo que sé yo, perfume, tómense un traguito, pongan, enciendan velas, pero no han arreglado las cosas que los separaban. Pero así, ¿no es cierto?, provocan relaciones sexuales y con eso está todo arreglado. A la semana están peleando otra vez, porque no arreglaron el corazón. Y si no se arregla el corazón, lo que se hace por fuera no sirve de nada. Y es lo mismo que lo que pasa en la iglesia. Y se hacen ceremonias. Miren, hay acá en Isaías 58 comentarios del Espíritu de Profecía muy importantes al respecto. Yo lo vi en el pasado con las clases, que no eran ninguno de los que estaban ustedes aquí. Por eso voy a repasar esa parte. Y de paso, hablando de Isaías 58, acá dice, comentando el versículo 1, al final del comentario del versículo 1, estoy leyendo comentarios del Espíritu de Profecía, dice, todo el capítulo de Isaías 58 se aplica a los que viven en este periodo de la historia de la tierra. Considerad atentamente este capítulo porque se cumplirá. Y eso se escribió en 1897. ¿Ya? Así que no era para los tiempos de Isaías. ¿Ah? Ese capítulo del verdadero ayuno. Sí, ese es el verdadero ayuno. Y miren, les voy a leer algunas cosas entresacadas para que ustedes vean esto de las ceremonias. Miren, dice acá, voy a leer Isaías 58, el primero que no tiene el versículo 1, sino el capítulo, y dice en el párrafo tercero, los ministros, a ver, espérense. Ya, los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Así que mucho cuidado con andar inventando ritos. A ver, la confirmación de votos. De votos ¿es un rito de la palabra de Dios? ¿La del matrimonio? Sí, la conservación de votos matrimoniales es un rito establecido por la palabra de Dios. Sí. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué dice aquí? Dice, los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer un así de Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. No nos reímos de los católicos porque hacen la primera comunión, pero nosotros hacemos una ceremonia de confirmación de votos que no está en la palabra de Dios tampoco. ¿Sí o no? Y hasta las mujeres vienen disfrazadas casi de novia para hacer eso. ¿Eso es bíblico? Bueno, ¿Eso es bíblico? Sí, yo también. sí. Y yo también participé de eso en el pasado. Pero hermano, es hora que empecemos a abrir los ojos. Porque aquí está diciendo que todo este capítulo se aplica a los que viven en esta época de la historia. ¿Ya? ¿Qué otras ceremonias tenemos que no son bíblicas? O sea, ¿vos me preguntas? Sí. Aquí no es, bueno, perdona la ignorancia, pero ¿cuáles son las ceremonias válidas, digamos, de acuerdo a la palabra de Dios, para descartar todas las demás? Porque Sí, si son dos, el resto son ya... pocas, hermano. Son tan pocas y tan simples. ¿Sí? ¿Sí? Rito, bautismo,
y Santa Cena o el rito de comunión completo, y ceremonia, las de matrimonio, que solamente se puede realizar si los dos, ¿no es cierto?, llegaron vírgenes a la ceremonia. O sea, puede ser que uno de ellos no haya sido virgen, pero el otro sí, y entonces sí. O que los dos digamos, está uno separado de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, legalmente, digamos, a los ojos de Dios, porque le fueron infieles a su pareja, y se casó con otro que también le fue infiel a su pareja, o que uno de ellos le fue infiel a su pareja y el otro es soltero y se casan. O sea, dentro de los patrones que Dios estableció. Un casamiento así está refrendado por la palabra de Dios. Y no hay más. Nada más. Así que toda esa ceremonia de quemar los papelitos con los pecados, con los pedidos de oración, el altar de la oración con el... Un momentito. Cuando hacen el asunto como el santuario para que vayan a orar ahí y aparentan que eso es el Santísimo y que las personas entran adentro y se arrodillan al lado del Santísimo. Toda esa cuestión, hermano, son puras ceremonias inventadas que no tienen ninguna validez en la Escritura. Que un católico usted le puede decir, pero oye, la primera comunión no está en la Biblia. Y van a decir, oye, tampoco está en la Biblia eso que ustedes hacen de la cosita esa donde usted tiene que ir adentro a orar, ni esos papelitos que queman, ni esa confirmación de voto. Díganme dónde está en la Biblia. ¿Se podrían reír de nosotros igual o no? Sí. La presentación de los niños tampoco. Ah, la presentación de los niños sí se puede hacer porque el Señor Jesús la hizo y con eso la validó. La presentación de niños, correcto, gracias por acordarme eso. La presentación de niños. Pero hasta eso le ponemos de más. Porque yo he visto, no aquí, pero por ejemplo en Argentina, yo vi, no es por nada, pero cuando estuvimos en el Colegio Adventista del Plata, hacían una cuestión, le ponen, y también eso lo hacen, con las imágenes del bebé, de cuando nació, toda la cuestión. Otra más que está inventada aquí, la cuestión de cuando nace un bebé, la lluvia. La lluvia tampoco es bíblica. El baby shower no es bíblico, no es bíblico y sabe que se ha degenerado de una forma increíble. Increíble, porque el diablo una vez que nos metió el dedo en la boca, después sigue para adentro hasta que nos hace una endoscopía adentro. Es terrible. Yo estaba en un lugar y toda gente se supone muy conocedora de las cosas de Dios, la iglesia, donde hacían justamente las cosas que Dios no quiere. Cuando él habla de todas estas risas y risotadas que hablan en Testimonios para los Ministros, página 82, y de todas estas cosas así, igual, hacían juegos, los juegos que la hermana Joya habla que no debieron hacerse. Entonces, ya no era solamente, a ver, pide tú tantos deseos para tu bebé y los otros que cada uno le deben un deseo a la niña, sino que ahora también vamos a hacer juegos relativos al bebé o a la madre. Entonces, a una disfrazada de embarazada y qué sé yo, haciendo chistes y cosas, y uno lo hicieron, se sentaron en una silla delante, entonces, una competencia. Pusieron jugo en 2 mamaderas. ¿Quién se la toma primero? Se llegaban a atragantar y le da ataque de estornudo y de todo, y de risa y de todo, y después mal ahí que tenían que hacerle caso porque no se alcanzaban a tomar la cuestión y se trapicaban mientras que la otra ganaba haciendo esas cosas. Y después enlazarse, momentito, con una correíta, un pie con el otro y correr, pero tenía el bebé el nombre de los bebés y la otra pareja allá, el cual llegaba primero y cosas como esa, hermano. Y una de globos y de corazones y de serpentina y de cuántas cosas había y de cuánta comida había, revoltijo de todo, terrible. Esas ceremonias o esas costumbres, esas fiestas de baby shower avaladas por la Biblia? No. Sí, primero tú habías pedido la palabra de Nancy, después Lorena. Si sea acá, los que hablan, ya saben, acá hay una silla para venir a hablar, porque si no, los de allá no nos escuchan. La ceremonia de difunto. Ya. Ceremonia de difunto, como la que tuvimos hace un poco tiempo atrás. Sí, en el tema. Sí. Esa, ¿eso es válido o no es válido? Muchas gracias. Súper buena la pregunta. Hermano, aquí la cosa es complicada, ¿ya? Pero hay que decir lo que hay que decir. El Señor dijo, el postrer enemigo que ha de ser vencido será la muerte. Es un enemigo, la muerte, ¿ya? En el pueblo de Israel, cuando Dios dio él, por medio de Moisés, las leyes,
para que los sacerdotes pudieran ministrar. Si alguien había estado en contacto con un muerto, no podía ministrar. Era considerado contaminado. ¿Cierto? Cierto. ¿Y por qué? ¿Acaso lo tocaban y le venía lepra, le pasaba? No, no le pasaba nada. Dios sabe por qué. Pero el hecho de que ellos ya tocaran un ataúd de un muerto, por eso que se escandalizaron cuando Jesús tocó el ataúd y resulta que el joven revivió. ¿Ya? Entonces, eso era un escándalo. Pero ahora no solo eso, sino que lo metemos dentro de la iglesia. Y no solo eso, sino que ya nos estamos pareciendo. ¿Han visto los funerales de los narcos? ¿Cómo han estado pasando en la tele? Ah, hasta con striptease en el velorio. Lo filmaron unos policías, salió un pedacito así en la noticia y lo cortaron como diciendo las cosas insólitas que se están viendo en los funerales. Y en otros lugares le bailan y le cantan al gusto del muerto. Lorena, un segundito, por favor. Entonces, Satanás ahí empezó de a poquitito, ¿o no? De a poquito comenzó a corromper todo. Tenemos que tener cuidado. Acá tenemos una habitación para velorio de los muertos, ¿ya? Y se puede hacer con toda sobriedad, yo creo, un mensaje dedicado, pero nosotros metemos al muerto adentro. Yo ahí prefiero ni meterme en ese asunto. Yo prefiero que a mí no me metan adentro cuando van a hacer la ceremonia. Ya, porque hay gente que eso que van y le dan beso al ataúd y otros se ponen a llorar ahí, toda la cuestión. Y eso no es para hacer eso adentro del templo. Si tienen el ataúd cerrado y se hace una ceremonia donde no puedo llamarle ceremonia, sino que se da una predicación de testimonio, ¿ya? Y se habla de lo que es para Dios la muerte y cómo puede ser vencida, perfecto, y sirve de testimonio para los demás. Pero pasamos a hacer hasta unas biografías, o ¿cómo se llama cuando es el...? La historia de vida. Sí, pero tiene un nombre cuando ya murió. ¿Ah? La bibliografía. ¿Ah? Una bibliografía de la Sí, pero una biografía, pero no es eso, tiene un nombre, ya, no importa. Cuando se hace el onomástico, no, tampoco, no me acuerdo. Se hace esa cuestión ahí, es que algunas hasta son jocosas. Y le pone, y a él le gustaba que le dijeran chanchito. Pongámosle, es que resulta que usted le pasa a alguien el púlpito para que diga algo adelante, usted no sabe lo que va a decir. Cualquier cosa. Y entonces los demás, ja, 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 o alguno nos falta que pide un aplauso para el muerto, o cosas por el estilo. Uno pidió la canción favorita a un muerto en una iglesia y le pusieron una cuestión, ¿cómo se llama? Una iglesia nuestra. Una cuestión de música de fondo que era de música del mundo. Entonces Satanás se aprovecha esa cosa y nos mete el dedo en la boca. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ser muy sobrios. Sed sobrios y velad. Sed sobrios, vosotros pues, sed sobrios. Jesús lo repitió más de una vez. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que después nos meten goles. Y después parece un culto de devoción al muerto en vez de un culto de devoción a Dios, porque el Señor dijo, mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Es una casa para dirigirse a Dios, no para dirigirse a los deudos. No es una casa para darle honores al muerto. Queda claro el principio, ¿se entiende? El principio es agradecerle a Dios porque ese muerto está muriendo con esperanza. Y que la gente sepa, y los que no son adventistas, cuál es nuestra esperanza y por qué no estamos tristes con la muerte. Suficiente eso, no tenemos para qué cantarle ninguna cosa jocosa para que sepan que estamos contentos. Primero, espera un poquitito. Allá Lorena y después, ¿alguien más había pedido la palabra? Ya, Lorena y Carolina. Muy bien, Carolina, ¿tú tenías una pregunta? Sí, dinos. ¿Qué es lo que Bueno, primeramente que estaban hablando cuando yo estaba en Venezuela, que iba a la iglesia, el anciano de la iglesia celebró el baby shower a su hijo. Y todas las iglesias fueron invitadas para los que querían ir a participar del baby shower de ASA. Y estos días que tuve en un sepelio, y bueno, la persona que murió, amigo de la amiga con quien vivo, el hombre era de izquierda y empezaron chi, 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 le, o sea, le empezaron a decir un poco de cosas al muerto ahí, y pasaban a la plataforma y todo el mundo aplaudía, eso pues. Entonces, aparte también que se le celebra con el cafecito, que se les hace el chocolate, que se le hace el queque, bueno, esas aportaciones que... Muchas gracias, sí. Las cosas para comer tienen la función de que si se tienen que quedar
acompañando a la gente que sufrió la pérdida y no van a ir a almorzar, no van a ir a comer, o se tienen que quedar en la noche. Por ejemplo, cuando habían toques de queda en algunos lugares había que quedarse toda la noche. La gente no pase hambre, pero no es para celebrar comiendo, no es una convivencia. Nosotros degeneramos las cosas y no pensamos cuál es el verdadero propósito. Entonces, si hay visitas, no le podemos estar explicando esas cosas, mejor evitémoslas, sencillamente, ¿ya? Lorena, tú tenías una pregunta En realidad acá, no es una pregunta, necesariamente, es también una ¿una inquietud. observación? Ya. Sí, una observación. No puede suceder que en un momento dado nosotros entremos a ser jueces de todo lo que hacen las demás personas o actividades y nos desarrollemos en jueces pensando que lo que nosotros pusimos como norma es lo que todos deben seguir. Entonces a veces olvidamos que hay principios que son los cuales están dados por los cuales nosotros regirnos. Y a veces nos vamos de los principios a las normas y establecemos normas, y el que no se guíe por esas normas no está bien. Entonces puede darse, por ejemplo, que de repente vamos hilando más fino y digamos, bueno, y se confunde entre lo que está hablando de ceremonias, de repente con rituales o con celebraciones o con otro tipo de actividades. Entonces entramos a ponerlo todo dentro de una misma línea y no necesariamente es eso, porque hay cosas que hay que separarlas unas de otras. Entonces podemos caer en lo que mismo también aquí pasó a Cristo. Cristo en un momento iba y se sentaba, decía, a comer y a participar socialmente con algunos grupos. ¿Y de qué se lo tildaba a Cristo? ¿Quiénes lo tildaban a Cristo de un bebedor, de un comilón, que se juntaba con los pecadores porque participaba con algunos de ellos? No necesariamente, a lo mejor era una actividad que Cristo, si lo hubiera rechazado plenamente, no habría estado ahí, pero que los demás condenaban. Entonces, para mí es complejo porque no podemos a veces ser tan así, porque de repente podemos decir, oye, no, ¿saben qué? No es bueno celebrar cumpleaños, porque los cumpleaños son muy... se come o se pueden echar detalles o juegos que son muy livianos, y vamos cayendo también en otro extremo que no es bueno. Entonces yo creo que a veces tenemos que separar bien lo que son rituales, ceremonias, con también algunos eventos sociales, hasta un casamiento también en algún momento dado. Si tienes los principios bien regularizados, no tendría por qué, pero nosotros empezamos a pasar líneas en eso y hay que tener cuidado. Gracias. Vamos entonces a la explicación. Primera cosa, lo que estamos viendo aquí es de lo que se hace dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿ya? Tampoco estamos diciendo que si alguien está de cumpleaños y le cantamos Cristo un año más te dio, eso, Dios nos va a matar por esa cosa. No tiene nada que ver, le estamos dando gracias a Dios por un año más y nos estamos alegrando y a la hermana manifestándole nuestro cariño y punto. Es una cosa sencilla. Ahora, si nos podemos hacer eso con piñata y con disfraces y le empezamos a poner las otras cosas, ya ahí estamos totalmente degenerados y no podemos usar la iglesia para una cosa así. ¿Se fijan? Pero muchas veces yo creo que en eso hemos ejercido el criterio sano y simple, sencillo y correcto. Muchas veces ya está uno aquí, hermano está de cumpleaños, un abrazo, qué sé yo, y si traje algo a comer, le convido un pedacito y algo sencillo, como lo habría hecho Jesús con nosotros, ¿ya? Pero otras son las celebraciones que hace el mundo. Cumpleaños son cosas que estamos hablando de la iglesia. Está hablando de las ceremonias que se hacen en la iglesia como parte de las ceremonias o los ritos de la iglesia. ¿Ya? Estamos hablando de eso. Sí, porque los baby showers, no, los baby showers se avisan en los WhatsApp de la iglesia, se cita a los hermanos de la iglesia y se hacen en las dependencias de la iglesia. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, así se hace. Yo he estado en varias iglesias, no sé, yo he visto unas 8 iglesias, más o menos.
Sí, porque si se Más o hiciera en menos. un lugar Sí, no más. diferente a la iglesia. Claro, claro, es otra cosa. Ya, Bueno, eso, porque ya, pero acá. Ya, después sigo yo, dale, no. Sí, lo que yo entiendo y he aprendido, digamos, como resultado de las clases bíblicas, la clase tuya, Ujú. es que, y por una formación que tengo yo, niño, que el templo es un lugar sagrado. Entonces, bueno, sí, hay otras denominaciones que hacen ciertos ritos, allá ellos. Ahora, por eso preguntaba yo, porque hay ritos, ¿cierto? O ceremonias, Ujú. digamos, religiosas de la iglesia adventista, que son las que a mí en lo personal, yo creo que a todos los hermanos les interesa tener súper claro, como para no caer en este juego de Satanás. Y, y yo entendía, Lorena, que justamente Yamilín estaba hablando de las que se realizan, y aclárame, dentro del templo. Ahora, si esto se extiende a otras habitaciones, o toda la iglesia es el templo de Dios, me refiero a todo este edificio, esa es una duda que tengo. Te agradecería que me la Súper aclararas. bueno, sí, sí. Miren, no sé si estará el libro, a ver, Mensaje Selecto, tomo 3. Si lo pueden buscar por ahí, por favor, para ver algo que va a ser interesante en relación a eso. Ya, voy a leer porque tengo que terminar y después. Miren, acá está la que yo le había dicho. La casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. Corren por el edificio, juegan, hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo en la hermosura de la santidad. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfecta, se convierte en una perfecta Babilonia y un lugar donde reina confusión, desorden y suciedad. Esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda. Suficiente para que a Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos. ¿Ya? Lo que dice acá es la parte. Corren por el edificio. No sé si se está refiriendo solamente a la parte donde nos reunimos para la predicación o se refiere al resto de las dependencias. Yo lo sentía como que era el resto de las dependencias. Pudiera ser que no sea así. ¿Ah? Es que puede estar dando, porque dice la casa de Dios. La casa de Dios es profanada y el sábado violado. Corre por el edificio. Sí, es todo. Claro, todo, claro. si no, Sí, Porque si no, porque vamos a asumir de que solamente es allá, claro, porque si no le dedicamos el puro lado de allá y los demás no se lo dedicamos, pues si no es de él. Y además el templo cuando Salomón dedicó el templo, no solamente dedicó el Santo y el Santísimo, sino todas las dependencias del templo. Mensaje selecto, el capítulo 29, el sábado, principios guiadores para observarlo, página 301 en los libros azules. Pero estamos hablando, y ya nos arrancamos como del tema, que ojalá la observación de Rosita tenga que ver un poco, no para afuera, sino también de lo que queríamos, porque lo que estamos viendo es cuándo son las ceremonias y los ritos que no son de la iglesia y que nosotros estamos metiendo en la iglesia. Ese era el tema. ¿Ya? ¿Es de eso lo que iba a hablar tú, Rosita? Sí, Ya, acá te esperamos. Dale, no. Acá ves. Ay. Dice, Dios no ha cambiado. Es tan minucioso y exigente en los requisitos hoy como lo fue en los días de Moisés. Pero en los santuarios de culto, en nuestros días con los cantos de alabanza, las oraciones y las enseñanzas del púlpito, no hay meramente juego extraño, sino una positiva profanación. A veces todo lo llevamos cantos de otras iglesias o porque creemos que estamos alabando a Dios. Y de verdad, hermanos, a veces hay cantos de que no vienen de Dios, sino meramente porque usted los escuchó en otras iglesias y los trae para acá. Una oración que usted cree que está con esa oración honrando a Dios, pero es una oración profana.
Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ver si es que de verdad que estamos adorando a Dios, que Dios se va a sentir bien con lo que nosotros le estamos brindando o no se va a sentir bien. Porque mire a Adad y Abiú, ellos metieron juego extraño. Dios no les había pedido ese juego y ellos lo metieron allá y les costó la vida de ellos. A nosotros también nos puede estar costando nuestra vida donde sigamos con esas prácticas. Eso era lo que... Muchas gracias. Entonces, les leo así lo que salía acá. Ya, entonces estamos claros con lo que es, primero, ceremonias y ritos son una cosa, ¿ya? Reuniones sociales de la iglesia, por ejemplo, un almuerzo de iglesia es una actividad de iglesia, pero no es una actividad consagrada al Señor como adentro cuando vamos al culto. Hay que hacer diferencia de eso, ¿ya? El pueblo de Israel en la fiesta de las cabañas también era congregado para que comieran y comieran, ojalá intercalado con sacerdotes en las mesitas de los distintas, para que pudieran intercalar pensamientos sobre la palabra de Dios, ¿ya? Así que eso era parte del plan de Dios, ¿ya? Pero no lo hacían adentro. En el lugar santo y santísimo no se podía hacer ni en el atrio. Eso era para los servicios religiosos propiamente tales. Cuando nosotros usamos el lugar de los servicios religiosos propiamente tales, para realizar allí ceremonias no avaladas por la palabra de Dios, estamos profanando el templo. Y cuando en las dependencias del templo, que no se están usando para una ceremonia religiosa propiamente tal, sino como aquí, para un estudio de la Biblia, o como en el comedor arriba, para que los hermanos puedan compartir y conversar y comer juntos. Entonces ahí sencillamente lo que vamos a tener, nosotros cuidados con los principios religiosos que nos rigen como cristianos. ¿Se fijan? Y no vamos a hacer cosas como celebrar cumpleaños, así de la manera ostentosa que hace en el mundo. El hermano Joy habla de la celebración de los cumpleaños. Y dice que nunca debiéramos enseñarle a un niño a que se sienta honrado porque le están celebrando el cumpleaños. Él debiera más bien agradecerle a Dios porque le dio un año más de vida y debería enseñársele a él darle un regalo al Señor. Esa es la orientación más correcta de los cumpleaños. Pero nosotros lo hemos convertido en ensalzar al cumpleañero. Y hasta yo he caído en ese error. Y porque fuimos formados así y tenemos una herencia equivocada y tenemos que ir corrigiendo esas cosas. Entonces, sí, le vamos a dar gracias a Dios, hijito, por el año más de vida que te dio. ¿Quieres agradecerle tú a Dios por algo? Sería una buena forma de reorientar esas celebraciones. Y si vamos a comer una tortita o algo, no es pecado tampoco. En tiempo de Jesús comía en los matrimonios, bendijo el vino, ¿se acuerdan? En las ceremonias, que no era en el templo, por supuesto, pero bendijo el vino, no fermentado, para los que estaban participando de la ceremonia, y eso no era pecado, ¿ya? Y las ceremonias eran largas, las de matrimonio, a veces duraban hasta días, ¿ya? El Señor Jesús no comía donde los extraños, y les dio instrucción especial a sus discípulos. Cuando les dijo, los mandó a predicar a las casas, no pasen de casa en casa, lleguen a una casa y quédense allí, o sea, no se dediquen a que los celebren por todos los lados, no, cuidado con eso, a ser sobrios, nuevamente lo mismo, y ellos, cuando decían lo que les pongan delante, cómanlo, no había problema. El ministerio hasta el año 34 debía ser desarrollado solamente para los judíos, y solamente Dios dio muestras, algunas pequeñas muestras, Señor, de lo que iba a tener que ser después para los gentiles, como en el caso de la mujer sirofenisa, pero no era el momento para predicarle a los gentiles. Por lo tanto, en el pueblo de Israel, donde fueran, no había problema de comer lo que le pusieran por delante, porque ningún israelita le iba a ofrecer un animal inmundo, ¿ya? Entonces, las celebraciones que allí participaba el Señor cuando lo invitaban eran las celebraciones de los judíos, a escenas de los judíos, donde Jesús era honrado, ¿ya? Después dice, más acá, a ver, procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa. ¿Se entiende? Procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa. Su corazón no está purificado por la verdad. Dios estima que sus ceremonias de humildad externa son una solemne burla. Hay algunos que han hasta pervertido sin
darse cuenta con la mejor intención, pero por ignorancia, y debían haber sido instruidos al respecto. Aquí mismo hicimos una Santa Cena y el pan estaba hecho con harina integral. ¿Cuál es la indicación de la palabra de Dios? Ningún pan utilizado en ningún cierto religioso de Israel era pan integral. Todos eran harina flor. Todas las ofrendas, los sacrificios que eran rociados o las que se ofrecían con libación y todo, que donde había algo con harina, la harina era harina flor. ¿Sí? Ya. Entonces, cosas como esas. Y nosotros usamos un criterio, como dije la vez pasada, nutricional en vez de un criterio espiritual, porque esa es la correcta, el símbolo correcto. ¿Sí? Y más cosas. Invitamos a gente que no es adventista a participar del rito de la comunión y de la Santa Cena. ¿Y qué dice claramente? Consejo para la Iglesia, página 535, que el rito del bautismo es para los de afuera, para que entren por ahí porque es la puerta de entrada a la iglesia, pero el rito de la comunión es para los que están dentro de la iglesia, solamente para los adventistas. Y nosotros invitamos todos, si alguna visita quiere participar, hermano, estamos pervirtiendo el rito. ¿Por qué? Por ignorancia, la mayoría de las veces por pura ignorancia, porque no hemos estudiado. Y a veces a los niños. ¿Y qué peligroso? Porque dice que algunos por participar indignamente duermen. En otras palabras, están muertos. Ya, dice que muchos también participan indignamente de la Santa Cena o de los ritos. Y es verdad. Pero dice que si son de nuestra iglesia, o en otras palabras, no han sido disciplinados porque no hay ningún pecado conocido que amerite que los echemos de la iglesia, entonces no tenemos derecho a juzgar los corazones y todos tienen derecho a participar, si están bautizados. ¿Ya? Entonces, mire, acá decía, muéstrale dónde se está equivocando, pon ante él su peligro, dile los pecados que está cometiendo, mientras que al mismo tiempo se enorgullece de su rectitud. Aparenta que busca a Dios, pero lo está olvidando que es un Dios de amor y compasión, de paciencia y bondad, que procede con justicia y ama la misericordia. Y ahí decía, procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa. Su corazón no está purificado por la verdad. Dios estima que sus ceremonias de humildad externa son una solemne burla. Considera todo su fingimiento religioso como un insulto contra él. ¿Se fijan? Ahora, nos corresponde la obra de despertar a la gente. Estoy leyendo saltado, porque esto es súper largo. ¿Ya? Ahora dice, como en los días de Cristo, habrá astutas conspiraciones de los poderes de las tinieblas, pero el mensaje no debe ser encubierto con palabras suaves o discursos atrayentes que pregonen paz, paz, cuando no hay paz para aquellos que se están apartando de Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y después, más adelante, dice, el pueblo que aquí se describe comprende que no cuenta con el favor de Dios, pero en vez de buscar el favor divino, de acuerdo al Señor, está en conflicto con Dios. En vista de que observan tantas ceremonias, preguntan por qué el Señor no les manifiesta un reconocimiento especial. La gente piensa que porque observa ceremonias, Dios los va y se sienten especiales por el ambiente, por las luces, por todo lo demás. Cuidado. Cuando se dice famoso ayuno nocturno, vigilia nocturna, algunos vinieron porque decían que porque era de noche pensaban que podía ser especial. Lo único que tiene especial la noche es que da sueño. Si es que no estamos demasiado nubilados por alguna cosa, pero el sueño va a venir después. Así es que no tiene nada que ver, eso es misticismo, todo eso es puro misticismo. Y los globos y los pañitos de colores. ¿Se acuerdan lo que leímos la otra vez, las profecías era Ezequiel, capítulo 12, si no me equivoco, cuando andaban las mujeres que hacían pañitos y velitos y pomitos y cosas, y que Dios aborrecía eso? Bueno, ahí tenemos, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa con la Navidad? Ponte acá. Eso Me hicieron una pregunta muy corta. ¿Qué pasa con la Navidad? Capítulo 70 del libro Hogar Cristiano. Lean el capítulo sobre la Navidad. Ya, tarea para la casa. Ahí nos dice que ojalá todos pudiéramos traer también, tuviéramos un gran árbol en nuestra iglesia donde todos pudieran traer su presente para Jesús. Eso dice. ¿Ya? Pero no es para andarnos haciendo regalos entre nosotros. Aun cuando ella dice, no es malo recibir un presente, sino el problema es cuando nosotros lo transformamos en una obligación y nos estamos dando un presente porque
en forma espontánea porque quisimos dar un presente, sino porque era Navidad y hay que hacer un presente porque es Navidad. Eso es diferente. ¿Ya? Y cuando, ay, pero se me olvidó la fulana, no le regalé, pues si le regalé a la otra y esa se va a sentir porque no le regalé a la otra. ¿Se fijan? Eso ya, ahí se nota que la cuestión se desfiguró. No es el propósito de la Navidad. ¿Ya? Y no hay que aprovechar esa ocasión para hablar de Jesús, así como en todas las fiestas dice que celebra el mundo, como por ejemplo fiestas patrias. El consejo es que nosotros hagamos algo alternativo para nuestros jóvenes, para que no se contaminen con las cosas que el mundo les ofrece, sino que los podemos llevar a un retiro en donde podamos nosotros hablar de las cosas de Dios y ellos puedan compartir entre ellos las cosas de Dios. Aunque algunos se hacen un retiro especial por su cuenta, que es una fiesta más o menos igual o peor que hacen en el mundo. Así que ya eso es otra cosa. ¿Ya? Pero se fijan, esa es más o menos la idea. ¿Ya? Nosotros no estamos facultados para inventar ceremonias y ritos y fiestas. Y tenemos que tener cuidado porque la casa de Dios no es un lugar de convenciones para hacer asuntos sociales. Ya tanto que a veces se le ofrece a la gente afuera para que venga a la iglesia a casarse. ¿Por qué? Porque es bonita, porque es grande, porque te van a poner las flores. No, eso no es el propósito, ¿ya? Así que cuidado con ese espíritu y con esas cosas. Ahora, si la gente pide, ya uno tiene que tener mucho cuidado. Pero ofrecer esas cosas, ofrecer que participen de la Santa Cena, ofrecer todas esas cosas que no deben ser, e incluso más. Y aquí con esto se lo dejo para que lo piensen. Pero a veces ofrecemos nuestro colegio a gente que no es adventista. Los colegios en un principio fueron creados para nuestros niños adventistas y no para los de afuera. Era la idea de Dios que en esos colegios fueran salvaguardados de las malas influencias de los colegios de afuera. Y hoy los tenemos tan atestados de gente de afuera que nuestros hijos se corrompen en nuestros colegios, más de lo que podrían corromperse en nuestra clase, aún si en nuestra casa vieran televisión, que no deberían, ojalá ver. Entonces, tenemos todo trastocado. Por eso que mensaje selecto. Tomo 1, página 163 que les di yo y se los puse en el WhatsApp, decía claramente que nosotros estamos equivocados, estamos, o sea, ofendiendo a Dios en casi cada asunto. Y así, literal, en casi cada asunto. Y si estamos en casi cada asunto haciéndolo mal, no podemos buscar la excepción de por qué lo estamos haciendo mal. La excepción es cuando lo hacemos bien. ¿Se fijan? Eso para que tengan una idea. Ya, muy bien. Quiero terminar este pedacito nomás porque, para que nos quede completo el de Tiatira porque es corto. Dice acá, quedamos, mire, en que acá, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó a la iglesia caída, estábamos en tiempo de Pérgamo, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia. El periodo de 1260 años, ahora una persecución nuevamente directa de martirio, ¿ya? Ya no era velada. Esto me fue presentado de la siguiente manera y ahí lo vamos a dejar para la próxima porque viene una visión que no es corta, así que ahí la vamos a ver y con eso les va a quedar claro. Les quería hablar, pero no me quedó tiempo en cuanto a Pérgamo, para que sepan por qué es tan importante Pérgamo. ¿Ustedes saben por qué el Papa, por ejemplo, se llama Pontifex Maximus? ¿Y por qué se dice que el romanismo es la religión de Babilonia? ¿Y por qué se le llama Babilonia a la iglesia romana? ¿Saben por qué? Porque el culto babilónico fue importado desde allá de Babilonia hasta llegar a la iglesia católica apostólica romana. Pero se los dejo para la próxima clase porque ahí lo vamos a ver, ¿ya? Y les voy a explicar esa parte muy interesante. Así que vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, amante Señor, estamos agradecidos una vez más en este tu santo día porque nos dice la oportunidad de venir a congregarnos aquí, a estudiar un poco más de tu palabra y aprender, Señor, las cosas que no estamos haciendo bien, que pecamos por ignorancia, pero que estamos dispuestos, Señor, a no profanar más tu santo templo. Ayúdanos a no ser jueces de nuestros hermanos, sino corregirlos de la manera como tú lo hubieras hecho. Ayúdanos a nuestras enseñanzas, Señor, a no profanar más tu templo.
a no permitir que nuestros niños jueguen con la excusa de que son niños, porque sabemos que tu templo es sagrado y tu presencia aún más. Señor, cualquier distracción que traigamos al templo, Señor, ayúdanos a dejarlas afuera para no ofenderte en ninguna manera. Y continuar, Señor, nuestro camino contigo de la mano y sobre todo amándote, Señor, y no ofendiéndote de ninguna manera. Ayúdanos a guardar estas enseñanzas en nuestro corazón, Señor, que la pongamos en práctica y que no nos confundamos, Señor, que seamos orientados siempre por tu palabra. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.